La alarma se desata a media tarde en esta aldea del interior de la provincia de Pontevedra, uno de los habituales puntos negros de los incendios en Galicia. Las casas se ven envueltas en humo y los vecinos son desalojados para pasar la noche fuera. No es generalizable la alusión de que los eucaliptos arden mejor. Desde el Vizcaya hasta Coruña hay una extensión continua de eucaliptos prácticamente por todo el litoral de Cantabria, Asturias, Lugo y Coruña, que no arden. Esos eucaliptales no arden precisamente porque tienen veranos frescos, tienen son también plantaciones más recientes, con densidades más altas. Arden los eucaliptales de Pontevedra, arden los eucaliptales del sur de La Coruña. No es un mito para nada que el eucalipto sea que arda más fácil, no, es que es real. O sea, si por ejemplo cuando fue el incendio en las Fragas del Eume, eso se vio claramente, en la zona de eucaliptal ardía, que llegaban las llamas pues hasta 50 metros, y cuando llega a una zona de bosque autóctono es que los carballos no arden, es que todo el mundo lo sabe, porque por eso la leña de carballo es tan buena, porque dura mucho, tarda mucho en arder, pues eso se ve en el campo. Entonces cuando llegaba el fuego a una zona de carballos se paraba, casi disminuía, o a veces casi paraba. Entonces, por supuesto que se beneficia, es un árbol que quema facilísimo, vamos, además son muy altos, hacen que las llamas crezcan muy alto. Sabemos que no noso caso, nesta parte de Europa, a inmensa maioría dos incendios son de orixe humana, ben sexa por neglixencia, ben sexa por acción intencionada. Eu creo que o caso de Portugal é moi semellante á situación que temos en Galicia en moitos sentidos. Entón todos esperamos que non suceda nada semellante en Galicia, pero a sensación que un ten a veces é a de unha sociedade que vive encima dun volcán esperando que non entre en erupción. O eucalipto eu agora mesmo considero o maior problema ambiental que temos en Galicia, debido tanto á extensión que ocupa, non, territorial, como tamén a súa prolongación temporal. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice el argumento, bueno, pero por ejemplo en la costa de Lugo casi no hay incendios y está lleno de eucaliptos. Claro, pero es que las condiciones climáticas no hacen que haya incendios, porque es una humedad enorme, siempre está nublado, no hay muchísima sequedad en el aire, entonces no es unas condiciones propicias para incendios. Pero si hubiera condiciones propicias, vamos, eso ardería totalmente, porque el eucalipto arde muy fácil. Es que es un árbol que tiene esa característica que el pino también lo tiene, es un árbol pirófito. De hecho, se conoce tanto que en Australia, de donde el eucalipto es autóctono, le llaman de oil tree, el árbol gasolina. O sea, realmente es que se sabe que es un árbol que arde como la gasolina. En el caso de Portugal, como todo el mundo sabemos, principalmente lo que ardieron fueron eucaliptos, y muchos de ellos estaban plantados ilegalmente, o sea, estaban plantados a la propia vera de la carretera, sin dejar los 15 metros o 30 de distancia, y eso en Galicia se ve constantemente. Yo lo veo día tras día. Entonces, a mí me hizo mucha gracia cuando salió una noticia al día siguiente del incendio de Portugal diciendo eso nunca podría pasar en Galicia. Eso puede pasar en Galicia hoy, mañana y cualquier día, porque tenemos exactamente las mismas condiciones. Siempre acabando la importancia que muchas veces la sociedad no le da al monte, solo es noticia cuando arde. Y el monte tiene que ser el elemento de referencia en un país que, ya digo, el 80% de su superficie es superficie forestal. Personalmente pienso que es un problema grande de gestión, porque, a ver, realmente una especie que no es de su país, exótica, que no es ni del continente, realmente ya no debería estar en un sitio que no es suyo, ¿no? Es uno de los ya de por sí pues no tendría que estar. De hecho, en países, por ejemplo, como en Suiza, directamente no se permite plantar una especie exótica.
ya lo zanjan desde el principio. Pero, claro, se puede plantar como árbol ornamental o, como se vio pues a mediados del siglo XIX, que fueron los primeros que vinieron, pues se vio este árbol crece muy rápido y puede dar un recurso. Bueno, hasta cierto, que es totalmente cierto que crece muy rápido y que se vio que podía dar un recurso. Lo que pasa es que si se hubiera desde el principio controlado bien, bueno, pues en ciertas zonas, por ejemplo, que estén muy lejos de ríos, porque hay una normativa de a cuánto plantar de los ríos, que esa normativa, yo como siempre digo, le faltan 2 ceros, porque 15 metros de un río realmente es insignificante. Yo creo que debería estar pues por lo menos un 0, 150 metros o 1,5 kilómetros. Pues se podría haber controlado. En ciertas zonas, bueno, pues hay zonas que vamos a saber que un poco bajamos la biodiversidad de la zona para aumentar un poco un nuevo recurso económico. Bueno, si se hubiera hecho así, el problema es que para nada se hizo así, ha sido y sigue siendo un descontrol, que es que, como decíamos antes, decía mi compañero Rudy, la normativa, que es que no hay quien la tenga clara, porque ni siquiera los propios de la administración la tienen clara, y palabras textuales que no nos la quisieron explicar porque no la tenían clara. Entonces, realmente eso es un problema enorme, porque lo que pasa es que al final se puede plantar básicamente donde se quiera. Bueno, el eucalipto ha dado lugar a un concepto, a un término utilizado también tanto en Galicia como en Portugal, que es la eucaliptización. Esto es no solo la perversión del paisaje, en cuanto que es un paisaje que acaba siendo dominado por el eucalipto como prácticamente única especie, junto con el pino gallego. Y sobre todo la eucaliptización del paisaje es también del paisaje económico, del paisaje cultural. La economía, básicamente la pasta de papel, pero también el tablero, se nutren cada vez más de una sola especie, y esto da lugar a que hay una especialización del sector forestal gallego. Sobre todo lo que nos da un poco de rabia es el tema de que pretenden vender, ¿no?, las madereras y el gobierno también de Galicia, que es la única solución para el rural de Galicia. Hace falta ser irresponsable y mentiroso, claro, la verdad es que es una palabra fea, pero es que es una mentira muy, muy grande, ¿no? Decir que en el rural gallego solo se puede plantar eucaliptos. O sea, esto es como decir que desde aquí hasta atrás nuestros padres, nuestros abuelos debían ser todos un poco idiotas o no enterarse de lo que estaban haciendo y sobrevivieron de chiripa. O que temos fundamentalmente un problema de xestión, é dicir, os efectos positivos ou negativos que teñen as masas de arbolado teñen moito que ver ca especie, pero teñen moito que ver tamén co tipo de xestión que se fai en termos, por exemplo, de densidade ou de tratamentos de corta e idade final de corta. No, la administración en Galicia, cuando hemos organizado las jornadas del eucalipto, la Xunta, yo me pongo en todas las posiciones. La verdad es que hasta cierto punto les entiendo, porque quiero decir, tienen miedo. Básicamente es un tema que da un poquito de miedo en Galicia. Yo entiendo, porque son personas como yo, que oye, que es que estás en una situación, no sabes qué hacer. Lo que me sorprende es lo generalizado que está. No ha habido forma de encontrar gente que apoye. Y luego, bueno, ahora pues eso, ¿no? Yo entiendo también las visiones empáticas, ¿no? Y decir, bueno, no hay que ser radicales, no hay que tal. Digo, pero bueno, pero es que esto en otro país no pasa. Es que, y en este país te vas a Navarra y al País Vasco, y es que no se le ocurre a nadie plantar una especie exótica. Es que no se les ocurre, no es que haga falta una ley. Hace 10 años era impensable en Galicia, no se le habría ocurrido a nadie pensar que un concello de Galicia, de donde sea, ¿no?, se querría declarar libre de eucaliptos. Y eso ahora se ha empezado a ir, ¿no?, en la costa, en el Courel. Y eso es un avance, y eso es cosa de los vecinos, de la vecindad. Cada vez hay más asociaciones, cada vez hay más gente de la calle, del día a día, implicada en el tema. A extensión total que custodiamos está preto das 26 hectáreas, actualmente. Boa parte delas son mercadas, hai algunhas cedidas,
polo Concello de Coirós e por particulares unha parcela que temos arrendada ao Banco de Terras de Galicia. Basicamente o que facemos é erradicar especies invasoras e eliminar entre elas o eucalipto. Aí teremos que falar moito das cousas que podría facer a Xunta. Obviamente o primeiro é unha ordenación do territorio. O segundo sería conservar os espazos naturais protegidos en bo estado ecolóxico. Hai que ter en conta que os espazos naturais protegidos da Reina Natura se definen en base principalmente en base aos hábitats que albergan. Entonces, se eses hábitats se transforman en eucaliptais, ben porque se plantan eucaliptos ou ben porque os eucaliptos están colonizando o bosque autóctono, obviamente non están cumplindo coa súa función de preservar unha mostra importante desos hábitats prioritarios para a Unión Europea. Apareceu Fragas do Mandeo, que estaban traballando pola recuperación do bosque autóctono, conservando espacios naturais da comarca. Pensei, isto é o meu sobre a Xunta, máis ben nefasta, o sea, cede a todo tipo de presións, de ENCE, dos que queren plantar eucaliptos en calquera sitio, e non é capaz de facer unha legislación que teña en conta as circunstancias ambientais, etc., o impacto que poden ter os eucaliptos. É simplemente economicista. Sin duda, o sea, el sector forestal en Galicia está dominado por unas pocas empresas y también por un sector de propietarios forestales, de rematantes que viven en torno al eucalipto. Hay una economía del eucalipto y estos tienen un peso específico muy importante en la toma de decisiones. El eucalipto pues tiene que tener, como todas las cosas, su dimensión. Entonces entendemos y hemos planteado desde un principio, nosotros no somos partidarios de penalizar ningún árbol. Es decir, nosotros lo que entendemos, y la Federación de la Madera FEARMAGA defiende de una manera clara la biodiversidad. Es decir, ¿qué pretendemos? Que en Galicia, con 2 millones de hectáreas, pues tiene superficie suficiente para tener un poco de todo. Lo que pasa es que nos hemos especializado en el ciclo corto del pino y en el ciclo corto del eucalipto, en detrimento de las frondosas, en detrimento de otras especies que no son también necesarias, porque yo represento una federación en la que hay carpinteros, en la que hay aserraderos, en la que hay gente que de alguna manera no solo utiliza esas especies, sino que tiene que importar madera porque aquí no la tenemos. Que Galicia, lo siento mucho, pero nosotros solitos los gallegos la hemos destrozado. La hemos destrozado porque las costas las hemos construido y los campos los hemos llenado de eucaliptos o de maíz. O sea, no queda casi reductos para el bosque. Entonces, aunque ya fuese, yo siempre pienso, digo, aunque fuese solo esa parte de orgullo que tanto queremos nuestra tierra los gallegos, supuestamente, digo supuestamente y lo remarco, ¿qué puede haber más que esto, no? ¿Qué puede haber más que una carballeira, un bosque aparte? Que alguien podrá decir, bueno, vaya visión más idealista, ya, pero es que aquí hay mucho recurso económico. Tiene bastantes inconvenientes, ¿no? Sí que es cierto que el sector, los propietarios forestales, las empresas rematantes, el sector de fabricación del pasta de papel y tablero, se benefician de esta gran productividad del eucalipto en Galicia y Portugal, o en Asturias o en Cantabria, pero también es cierto que hay sectores como el aserrío o el desarrollo de otros sectores vinculados al forestal que quedan mermados, que quedan ninguneados por esta eucaliptización, que también es una forma de identificar la política forestal con la política del eucalipto, y esto ha sido uno de los vicios, de los males de la política forestal en Galicia. Es evidente, nosotros no apostamos por un monocultivo, o sea, al contrario, yo soy absolutamente y radicalmente contrario al monocultivo. Yo creo que Galicia tiene superficie, ya lo dije antes, suficiente. Nosotros calculábamos, y nosotros no, incluso a nivel, digamos, científico, Galicia podría llegar a producir hoy con una gestión forestal sobre lo que hay plantado, en torno de, en vez de unos 12 millones de metros cúbicos años, se podían cortar. Sí. En España se cortan en torno de 15 millones de metros cúbicos en total, o sea, Galicia corta el 50% de España. Pero es que Galicia tiene el 7,7% de la superficie forestal de España.
Entonces quiere decirse que tenemos un suelo muy rentable, un suelo que bien gestionado podría efectivamente multiplicar la generación de empleo, podría multiplicar los valores de ingresos. ¿Por qué? Porque habría que ir a gestionar maderas de otro tipo que tienen un valor añadido. Pero sí que es cierto que la industria del eucalipto, las empresas como Grupo ENCE o el Tablero o Grupo Finsa, se esfuerzan en hablar del eucalipto en unos términos exagerados. Se ha llegado a hablar del oro verde, de rentabilidades falsas que luego no han sido cumplidas. En torno al eucalipto ha habido una propaganda, ha habido un exceso de efecto propagandístico por parte de la industria que ha hecho que muchos propietarios plantaran eucalipto y luego sus expectativas económicas no se han visto cumplidas. Es que se ve que la diferencia es enorme, o sea que sí que es verdad que a veces se habla mucho de decir, bueno, es que no se sabe si realmente el eucaliptal es mejor o peor para el medio ambiente, pues bueno, yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre eso y es que sí, es realmente en tema de abundancia y riqueza de especies de 3 grupos bastante importantes, es realmente menos de la mitad lo que contiene. ¿Por qué? Porque es un hábitat realmente muy pobre y es que no hay más que verlo. Los eucaliptos son árboles que son normalmente un solo tronco muy delgado, pues en el que no hay oquedades, que es donde muchas de las aves crían, se mueve muchísimo, por eso tampoco podrían hacer cestas las aves porque se caerían, y luego aparte no tiene los troncos grandes y gruesos como crecen los carballos, que podrían haber muchísimos insectos, casi no hay, y de hecho es que casi no hay insectos que coman la hoja del eucalipto, porque es una hoja muy dura, es una hoja súper ácida, y es que realmente, hasta me decía un compañero, es que ni siquiera en Australia casi hay insectos que coman eucalipto, es un árbol muy duro, entonces no tienen alimento, por eso las aves ahí no pueden estar. Hay una serie de mitos en torno al eucalipto, pero también es cierto que los impactos hay que medirlos en clave paisajística, y no solo una sola plantación en una zona anteriormente agrícola puede tener un impacto sobre el suelo como puede ser un maizal o un patatal. El cultivo reiterado de eucalipto en zonas no aptas ha generado paisajes que ahora prácticamente están bueno, pues desde el punto de vista ambiental perdidos. Son paisajes donde ha habido incendios reiterados, donde la vegetación autóctona ha sido arrasada. Sí que hay una normativa y hay unas leyes, pero la mayoría de las plantaciones que día a día se ven, viviendo en el rural, además, es que todo el mundo lo ve, encima no cumplen esas leyes. O sea que si se cumplieran las leyes ya estaría mal gestionado, totalmente, sería demasiado, pero si no se cumplen, pues ya, claro, es totalmente el descontrol. Entonces, precisamente por eso, cuando se ha podido plantar donde sea, por ejemplo, bueno, en la zona de la costa, que casi es que ya no se ve otra especie de árbol, pues el problema para la biodiversidad es bestial, porque es a gran escala. Es decir, a grandes rasgos, en todo, bueno, sobre todo en aves, que fue la diferencia más grande, hubo casi el doble, excepto en insectos, que la diferencia fue más pequeña, y a veces el triple de especies en bosque autóctono que en eucaliptal. Esto después de un año de censo en 15 manchas de bosque autóctono y 15 de eucaliptales. Tampoco se habló del gorgojo australiano que llegaría, y esto ha mermado las rentabilidades. Por lo tanto, en torno al eucalipto también hay visiones negativas, pero hay también visiones exageradas de sus bondades. Estas cosas suelen verse muy a largo plazo, pero es que no sabemos, realmente no tenemos idea de cómo va a afectar a la biodiversidad dentro de
de unos años si seguimos a este ritmo de plantar una especie exótica. Entonces, no estamos jugando solo con el tema de biodiversidad, es que incluso aunque pensemos, me da igual la biodiversidad, me da igual las aves, que lo entiendo que haya gente que le dé igual, pero es que ya es un tema de seguridad propia y de amor propio un poco, porque realmente esta tierra siempre ha tenido el árbol, o sea, los árboles autóctonos, carballos, castiñeiros, abedules, pero nunca el eucalipto es que en 1850 llegó el primero, es algo muy, muy, muy reciente. Entonces, es algo de seguridad, de amor propio, y ya si pensamos en la biodiversidad, pues por no fastidiar la biodiversidad. Y para mi gusto, de sentido común.